Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa. Hace 9 meses nació La Defensa, para defender la verdad con periodismo. Mucho ha pasado desde entonces en la historia del Ecuador y también en la historia de este medio digital que llegó como una nueva apuesta, como esa apuesta que iba a revertir las narrativas falsas que se estaban armando sobre la coyuntura, con esa apuesta de profundidad periodística que ha venido siendo este medio llamado La Defensa, del que orgullosamente soy directora, con un extraordinario equipo de trabajo. Ha llegado el momento de hacer una evaluación, un recorrido por lo que les hemos entregado, porque primero necesitamos ver qué pasó durante este año. ¿Cómo les demostramos a ustedes que merecemos su confianza al momento de querer informarse? Para eso tengo a bien presentar a Mercy, que como siempre es mi par en este especial. El estilo de La Defensa empieza a marcar un antes y un después en el abordaje de la información, sobre todo el tratamiento de las noticias. Es así como La Defensa nace precisamente hace 9 meses, un 6 de marzo. Sale al aire y empieza a sumar a muchos defensores. Es por eso de que es momento de hacer una revisión de todos los hechos que hemos contado a nuestro estilo. Esto es, una mirada a La Defensa 2023. Nuestro segmento de trinchera es aquel en el que profundizamos los hechos que más han impactado, pero solo a nuestro estilo. Solo para que tengan idea, han sido más de 50 las investigaciones entregadas durante este tiempo de existencia como medio digital. A eso súmenle voces protagónicas, voces de coyuntura, políticos, de contraparte y de parte opuesta, y ambos lados y al revés, diciéndolo más a mi estilo. Importante que entiendan que en esta trinchera han tenido espacio todos los que quisieron venir a sentarse ante el verdadero periodismo crítico. Otras voces nunca nos contestaron. De eso también vamos a hablarles después de ver estos videos. Hablemos de atracos inmobiliarios. Hablemos de Ispol, nuevamente Ispol a la palestra. La Defensa ha accedido a un contrato de $14 millones gracias a su equipo de investigación coordinado por Mercy Castro. Estos 14 millones se utilizaron para la construcción de 200 casas en Montecristi, que hoy están en abandono. Aquí hay un personaje clave, el gerente general de la compañía inmobiliaria que ganó el concurso a dedo, o sea, no hubo concurso, se lo adjudicaron directamente. Es nada más y nada menos que Darío Herrera Falcones. ¿Les suena ese nombre? Es el ministro de Obras Públicas del gobierno de Guillermo Lasso y también fue ministro de Vivienda, porque de vivienda parece saber bastante. Y entregamos nosotros 200 viviendas por $70,000 cada una, $14 millones, con obras de urbanización, áreas comunales, piscina, jacuzzi, canchas de fútbol, hasta iglesia. Darío cambió, aunque se mantenía en la organización, porque pasa a otras funciones más comerciales. Él se mantiene en el grupo todavía en ese año 2018, pero ya en una figura de vicepresidente de Desarrollo de Negocios.
Aquí la cosa es bien clara. Para nosotros que no sabemos, que no estamos especializados en el desarrollo de proyectos urbanísticos, nos vendieron el hueso y la carne se quedaron con ellos. Como si de una herida abierta se tratase, las huellas que deja la tala de manglar se extienden a lo largo del perfil de los esteros que se funden como venas sobre la reserva. Son extensas áreas de tierra donde antes hubo manglar y hoy hay, para un sector de cangrejeros cuyo recurso habita únicamente en este ecosistema, solo hambre. Es porque nos están quitando el territorio, o sea, son sectores que nosotros trabajamos, de eso vivimos nosotros, del recurso cangrejo. Las empresas camaroneras que han sido señaladas por tala de manglar y cuyo hectareaje se desconoce son Álamos, Agli Pesca, Export Cambridge, y hay otras zonas de tala que el Ministerio del Ambiente no identificó como empresas, pero sí le dio nombre a los sectores donde se encontró la tala. Sector Bypass 3, Sector Churute, Sector Tierra Nueva, Sector Bypass 3 Churute. Estas no presentan datos en la Superintendencia de Compañías. Las que sí lo hacen tienen capitales que ascienden a $500,000 y reportan impuestos a la renta de alrededor de $1,500,000 al año. Haciendo mea culpa, ¿qué no hizo por su ciudad, señor alcalde? Creo que yo estoy conforme con mi conciencia, que hice bajo de nuestros pocos o bastantes conocimientos. ¿Usted tuvo en sus manos el informe? Lógicamente, los informes en alerta amarilla. ¿Y qué hizo al respecto? En bajo a esas recomendaciones, actuamos de la manera correcta. ¿Pero qué hizo? Socializaciones, cortar el tránsito primero, crear los albergues, planificar. Antes, cuando usted recibió el informe de riesgo. Esas cosas lo hicimos antes. ¿Qué pasa? Ya invitábamos a la gente a que viniera a descansar en los albergues. ¿Hubo un plan de sacar a las familias de allí? Lógicamente tuvimos todo el plan de contingencia necesario. ¿Y se ejecutó? No pudimos hacerlo, eran 40 segundos del evento. O sea que estuvo un poquito tarde, señor alcalde. No, estábamos ahí presentes, estábamos nosotros hasta el último momento, a las 6 de la tarde, una hora antes del evento, nosotros estuvimos en territorio. Nosotros entendemos de competencia, señor alcalde, y vengo cubriendo catástrofes en Zaruma, inundaciones en Guayaquil, etcétera, etcétera. Yo entiendo el discurso de las competencias, lo entiendo perfectamente. ¿Qué hizo falta en el municipio para que usted pueda, en el marco de sus competencias, actuar a tiempo? Lo hicimos, actuamos a tiempo desde el primer momento, 2 meses antes, 3 meses antes estamos activos, todas las mesas técnicas trabajando en prevención. Eso creo que es responsabilidad y lo hemos cumplido. Hoy hay 71 desaparecidos, señor alcalde, parece que no estuvo tan a tiempo. Creo que es su forma de pensar y tiene derecho de todos. Son hechos, señor alcalde. Sí, son hechos y respeto su forma de pensar. Mientras tanto, nosotros creo que hicimos lo que estaba en nuestras manos. ¿Qué le dice al gobierno ahora que su ciudad está en emergencia y que hay muchas familias sin hogar? Porque como municipio pequeño imagino que sus recursos son limitados. Creo que estamos convencidos que va a cumplir los ofrecimientos que ayer se hizo, que se está trabajando con los ministerios acá en territorio y eso significa que también están actuando. Hoy salieron ya en territorio con la gente del Midubi a ver su terreno, en donde implementarán las viviendas para esa gente. Hablemos de desgracias que sí pudieron evitarse. La probabilidad era de que les había expulsado a la quebrada y se fueron contra la peña y luego cayeron hacia abajo. Una catástrofe que nunca se pensó. Ya no hay ni una persona, salieron toditos. Cada día me levanto y salgo acá a la balustrada y veo allá y es una pesadilla. Porque no sé por qué la naturaleza se ensaña con los más pobres. Y la impotencia que da uno. Creo que lloro por cobarde, lloro porque amo esta tierra, amo mi hijo. Nadie sobrevivió, están ahí, esto es culpa del alcalde también que no nos apoyó en nada. Ya no tengo ni lágrimas, ya no tengo ni qué hacer, he pasado sin comer de la desesperación. Había un mirador hermoso que la catástrofe borró del mapa junto con otras 24 hectáreas de la zona. Desde la parte alta del barrio Casual hasta las faldas del cerro en el Colegio González Suárez se fue todo. 850 personas están sin techo desde entonces. Nuevo Alausí quedó prácticamente enterrado. Era un barrio valiente de comerciantes informales muy trabajadores que jugaban fútbol los domingos con otros sectores. Solo 2 días antes del derrumbe estuvieron pidiendo al gobierno que arregle las vías y les dé
un prometido hospital, sin siquiera imaginar que la noche de aquel domingo quedarían sepultados. Ya no habrá partidos de fútbol ni humitas vespertinas. Duelen las pérdidas. La montaña se llevó consigo la vida entera de medio centenar de familias. Lloran muertos algunas emblemáticas, como los Alvarado, los Caranqui, los Morocho, los Izataxi, los Paredes, los Llanes, los Moina, los Lema, los Peña, los Yunga. Estos dos últimos grupos familiares perdieron cada uno a 11 de sus miembros. Hablemos de menores vulnerados. Un profesor ha sido acusado de presunto abuso sexual en la unidad educativa Juan Modesto Carbo. El 25 de enero de 2023, Diego CJ llegó a ser profesor suplente de inglés y comprensión lectora, 2 horas por cada materia. Llegó al paralelo octavo D, pero lejos de dar clase y de acuerdo a lo que las menores de ese curso contaron a sus padres, el supuesto maestro se puso a ver pornografía y luego a tocarlas. Si te parece un escándalo, espera a enterarte. El maestro llegó 4 horas a encerrarse en un aula con menores de 12 y 14 años. Ellos se dieron cuenta de que estaba viendo pornografía y automáticamente empezó a hacer juegos sexuales con las niñas que narraron todo a sus padres. Y hoy es público en Fiscalía y en el Distrito de Educación, gracias a 7 padres valientes que decidieron no callar y que también hablan con la defensa. Por mi hija, que ella estaba al frente del profesor porque iba a entregar un deber y él comenzó a quererle tocar los senos y ella sintió el acoso de él y ella empezó a llorar. Empezó a llorar y los compañeros preguntaron qué pasó y ella habló y dijo lo que había pasado porque las niñas lo vieron, que lo sacaron por la parte de atrás del colegio. Incluso el profesor se fue amenazando a las niñas diciéndoles que esto no se va a quedar así, que él iba a salir ganando. O sea, la niña no salía, lo que salieron fueron los niños, los compañeritos. Ya cuando ellos salen, nosotros le preguntábamos por las bebés y me dicen, mire, me dice, señora, lo que pasa es que un profesor, dice, las estuvo morboseando a todas las niñas. Cuando nosotros ya las bebés terminaron de dar la declaración, nosotros le preguntamos, mi hija estaba llorando, todas las niñas estaban asustadas, temblando, llorando. Y ahí fue que mi hija me dice, mami, me dice, el profesor me tocó, me agarró las nalgas, me dice, me quería tocar los senos, yo no me quise dejar, se tapaba con el abrigo. En vista que la directora nunca nos atendió, nosotros nos dio molestia con los demás mamitas y nos acercamos a la fiscalía a poner la denuncia. Lo que esperamos a que lo destituyan. Sí, que lo saquen, le quiten licencia y que él no vuelva a ejercer su trabajo en ninguna otra institución. Flopec, contrato, pérdidas y motivación de juicio político. En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre Flopec en el marco del juicio político al presidente Guillermo Lasso y por los polémicos contratos que se hicieron sin un aval jurídico, comercial y financiero, según la Contraloría General del Estado. ¿Pero qué es Flopec? Es la empresa pública flota petrolera ecuatoriana creada el 26 de marzo de 1973 y que se define como una empresa líder en el campo de transporte marítimo internacional en América Latina. Si bien nació con 2 buques, esto no ha cambiado mucho. Después de 50 años de operaciones, Flopec tan solo tiene 11 barcos y alquila 40. Por estas falencias empezaron los contratos internacionales para resolver la transportación del crudo. Algunas de estas asociaciones que parecían un alivio terminaron siendo un perjuicio. Es aquí donde empieza esta trama que al momento deja una millonaria pérdida para el Estado y a un presidente a puertas de un enjuiciamiento político. Hagamos un repaso. Fue en noviembre de 2021 que un informe de la Contraloría reveló que los cambios en la modalidad asociativa dejaron una pérdida de $6.1 millones para el Ecuador en los meses de marzo a diciembre de 2020. En este periodo se detecta que en los ingresos de distribución de las ganancias el monto final fue de 41.5 millones, mientras que en los ingresos después de la distribución de ganancias fue de tan solo 35.3 millones. No fue la única anomalía. Ay, Durán, cómo te han perforado la herida sangrante, que ya ni alcalde puedes posesionar en paz.
Luis Chonillo se levantó este 15 de mayo tempranito a decirle al mundo en el municipio que los va a auditar a los salientes y que no es personal, que es parte de su deber como el nuevo alcalde del cantón. 11 de la mañana, Plaza Shiva, vía Durán Tambo. Luis Chonillo llega, o más bien intenta llegar a su primera sesión de consejo como primer personero de ese violento cantón. Pero se le vinieron en banda, como dicen los del barrio, y balearon el vehículo en el que venía para hacer de él un cernidero. Hirieron a 6. Ninguno era Luis Chonillo. Un policía murió después de quedar malherido y se sumó así a las estadísticas nefastas que ha registrado este cantón en los últimos 3 años. Solo en 2022, las muertes violentas superaron el 1.000.000 en zona 8 y en lo que va del año se aproximan ya a las 100. Hablemos de provincias tomadas por la narcodelincuencia. Los antecedentes. 27 de enero de 2018, 28 heridos y 37 casas afectadas, dejó un ataque con coche bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. 26 de marzo de 2018, 3 periodistas de El Comercio fueron secuestrados y asesinados en la frontera. Aún nos faltan 3. 21 de marzo de 2023, la directora de la cárcel de mujeres, María Enela Valencia, sufre un atentado y pierde a 2 familiares. 7 de abril de 2023, 3 mujeres fueron halladas muertas cerca de un río de Quinindé. 11 de abril de 2023, 9 pescadores y vendedores fueron acribillados en el puerto pesquero. 30 hombres llegaron en lancha al lugar. 2 de junio de 2023, 3 pisos de la Unidad Judicial Civil fueron incendiados. No hubo muertos. En 2022 se registraron 511 muertes violentas en Esmeraldas. Es la provincia más violenta del país, con una tasa de 77 muertes por cada 100.000 habitantes. El 95% de los casos ligado a crimen organizado. Hablemos de territorios donde la prevención es un mito. La lluvia deja destruidos sectores en al menos 17 poblaciones y barrios de todas las provincias. El desbordamiento de los ríos Súa, Atacames, Muisne y Esmeraldas dejaron cerca de 500 personas damnificadas. Solo en el barrio Chinca de Esmeraldas se reportaron 70 casas totalmente inundadas. Sus cimientos estaban totalmente debajo del agua y sus habitantes tuvieron que ser rescatados en 3 helicópteros y 5 botes de las Fuerzas Armadas. Es horrible, como que estoy metida en una cárcel. Andan moto, andan tomando fotos, encapuchados. Algunos 7, 8 personas que conozco de estas ya lo han matado. Durán se encuentra sumergido en total inseguridad. La defensa ha salido en búsqueda de testimonios y recopilación de información sobre qué pasa en esta ciudad. El cantón Durán está a solo media hora de Guayaquil. Tiene 300.000 habitantes que se concentran en barrios y ciudadelas. En años recientes, este territorio ha copado titulares a propósito de la violencia que allí ha instalado el crimen organizado. Esto pese a que se supone que están por llegar ya 650 policías. En lo que va del año ya hay más de 85 fallecidos por muertes violentas. Esto ha provocado zozobra absoluta en los habitantes de ese lugar. No, Durán era tranquilo, uno salía a pasear cuando hacían fiestas, andaba bien emprendado y nunca hubo robo, nunca hubo crimen ni nada. Ahora ya no se puede. Hace 4 días eran las 12:46. Y principio esa bala y bala no era, eran como metralletas, porque era horrible, horrible. Yo me levanté, yo del pensar, ahora ya casi ya no, ya como que dice, bueno, si es de morir hay que morir, pues no. Y no, ya no se puede andar, ya no se puede, hasta miedo me da salir a la esquina a comprar. Es como que estoy metida en una cárcel, ya no se puede vivir, ya no, ya uno vive aquí como en el infierno ya. Haber llegado a este punto de violencia tiene mucha cola histórica. Específicamente en la Primavera 2, en Durán, estaban por historia y por prominencia los Latin Kings, un grupo armado que hizo mucho
mucha mella hace algunos años y que se había mantenido como debajo de la alfombra. Hoy, por fuentes policiales, sabemos que los Chone Killers le han declarado la guerra absoluta. Están siguiendo al cabecilla, un tipo conocido como el Diablo. Se contactaba con el pueblo. Un tipo muy noble, luchador y trabajador. Alguna persona que está hablando bien. A mí me da mucha pena. Queremos llamar justicia. Y es que el legado nació con él y se vuelve infinito con él. Llanto, dolor, desesperación. Porque es de no creer, si se supone que solo este domingo estuvo feliz con todos, que apenas empezaba su segundo periodo, que era joven. Es injusto, gritan sus deudos, y ratifica su ciudad. Es inaceptable y repudiable, gritan algunos políticos. Pero Agustín ya está muerto. Las calles de Manta se disfrazan de normalidad. Se han abierto los locales de nuevo y ha regresado el pulso comercial y turístico de sus 217,000 habitantes. Pero, en el fondo, Manta sabe que perdió. No solo Agustín, o su esposa, o sus compañeros entrañables como la vicealcaldesa perdieron. Se cuenta en taxis y veredas que él era un alcalde de esos que no se olvidan, que era un man bacán, chévere, muy humano. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas llamó a concurso para la adquisición de puentes metálicos tipo Bailey en distintas longitudes para ser instalados en la red vial estatal por un monto de $5.2 millones. El llamado a oferentes duró 20 días. Culminado este proceso, se adjudicó la construcción a la empresa de servicios de mecánica industrial, diseño de construcción y montaje, CEDEMI. Los parámetros de participación ecuatoriana era del 52% y CEDEMI alcanzó un poquito más, 59,74%, con lo que supuestamente cumplía con las obligaciones que dispone el certificado de producción nacional, que en resumen no es otra cosa más que el proveedor llega con la capacidad de poder cumplir con este proyecto. Otra contradicción se evidencia con la aplicación nuevamente de la norma A153 para exigir garantía y duración del puente Bailey en las condiciones más graves que pudieran presentarse. Sin embargo, esta norma no es aplicable. Adicionalmente, se permite certificar el galvanizado al proveedor, con lo que se ratifica que el Ministerio de Obras Públicas busca un intermediario en el proceso en lugar de una adquisición directa a un fabricante. Banano, la fruta apetecida por el narcotráfico. Con 230,000 hectáreas de producción y un crecimiento de más del 2,6% en las exportaciones en el primer quimestre de 2023, Ecuador vendió 102.8 millones de cajas de banano. ¿Pero realmente solo exportamos banano? Son más de 1,000 toneladas de droga decomisadas en Ecuador a partir de 2015, que incluye incautación en contenedores de banano. El país experimenta una grave consecuencia de la incursión de grupos ilícitos en nuestro territorio, llegando a afectar a la producción y a las terminales portuarias. 7 puertos están en el país. Los que mayor intervención tienen en torno a este tipo de eventos es en los de Guayaquil, también en el de Puerto Bolívar. En el año 2022, que fueron de 77 toneladas, en Contecón fueron 42, en Pozorja fueron 21 toneladas, en Bolívar 7, en TPG 5 y en Napotec fueron 778 kilos. Esto es Sicariato Político. William Garzón, ex asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas y ex vicealcalde de Santo Domingo, pertenecía a Alianza País. Fue asesinado el 11 de enero de 2022. El 24 de enero de 2022, Sandro Arteaga, funcionario de la prefectura de Manabí, fue baleado. Andrés Macías, exalcalde de El Triunfo por el Partido Social Cristiano, también lo mataron. Esto fue el 14 de febrero de 2022. El 16 de marzo de 2022 fue asesinado a tiros Jaime Cabezas, precandidato a concejal de Ibarra por el Partido Avanza. Walter Vallejo, candidato a alcalde de Balsar por el Partido Sociedad Patriótica, también fue asesinado. Esto ocurrió el 5 de mayo de 2022. El 9 de julio, Iván Cuero, director del Partido Socialista de Esmeraldas, fue asesinado. Gerardo Delgado, precandidato a concejal de Manta por la Revolución Ciudadana, lo mataron el 10 de agosto de 2022. Mario Moreira, director de Alianza País en Quinindé y exdiputado del Partido Roldosista Ecuatoriano, fue asesinado el 16 de agosto de ese año.
En octubre de 2022, Alba Bermeo, candidata a la Junta Parroquial de Molleturo en Cuenca por la Unidad Popular, también fue asesinada. Omar Menéndez, candidato a la alcaldía por Puerto López por el movimiento Revolución Ciudadana, fue acribillado el 4 de febrero. El 21 de enero de 2023, Julio César Feracio, quien buscaba la alcaldía de Salinas por Unidad Popular, también fue asesinado. Existe una persona procesada. Jairo Olaya, concejal de Esmeraldas por la Revolución Ciudadana, fue asesinado el 13 de julio de 2023. Rider Sánchez, candidato a asambleísta por la alianza Actuemos 823 por la provincia de Esmeraldas, fue asesinado el 16 de julio. Agustín Intriago, por el movimiento Mejor Ciudad, fue reelegido alcalde de Manta, pero el 23 de julio fue asesinado. Miguel Santos Burgos, director de Planeamiento y Territorio de la Municipalidad de Durán, lo asesinaron a tiros el 3 de agosto de 2023. Fernando Villavicencio, candidato presidencial del movimiento Construye, fue asesinado la tarde del 9 de agosto en Quito. Hablemos de la realidad de nuestra policía. Lasso se comprometió a graduar a 30.000 policías nuevos. Escúchenlo. Vamos a fortalecer aún más a nuestra Policía Nacional, con más efectivos, con más y mejor equipamiento que fortalezca la Policía Nacional. ¿Cómo y bajo qué condiciones lo haría? Y para eso, ustedes tienen a la defensa, que ha seguido 3 meses el proceso de preparación de esa nueva policía y se ha encontrado con sorpresas espeluznantes. Fusiles de palo, carabinas viejas, y eso es solo el comienzo. No tienen piscinas en algunos lugares, ni pistas atléticas, ni polígonos. En realidad han tenido que comprar hasta sus implementos de aseo para las escuelas e incluso sus bolígrafos. Es realmente deprimente. El plan de Lasso era graduar a los 30.000 policías hasta 2025 y para lograrlo no solo redujo el tiempo de preparación, que era 2 años, sino que se triplicó el número de escuelas. Hasta mayo de 2022, Ecuador contaba con 12 centros de formación policial, pero en noviembre pasado, sorpresivamente, el país ya pasó a tener 43 escuelas y es así como se gradúan los conocidos como policías express, agentes que apenas reciben una formación de 6 meses. La Contraloría, el diamante codiciado. 4 presidentes del Consejo de Participación, 3 reglamentos para el concurso, 2 años de retraso y una serie de cuestionamientos al organismo de participación es el marco en el que se desarrolla el proceso para el nombramiento de la máxima autoridad de la Contraloría General del Estado. No es el único. En abril, el juez Juan Gómez acogió la demanda de Andrea Medina y ordenó que el concurso vuelva a la fase de admisibilidad, mientras que el 14 de septiembre el juez subrogante Jorge Luis Medina admitió otra demanda y suspendió el concurso hasta el 26 de septiembre, fecha de la audiencia. En este caso fue por la demanda de la ciudadana Jennifer Fernanda Díaz Ortiz, quien argumentó actos violatorios a derechos constitucionales que han sido realizados dentro del concurso de méritos y oposición para la selección de designación de la primera autoridad de la Contraloría, según reposa en la demanda. Además, responsabilizó al Consejo de Participación por la omisión de transparencia de las actuaciones de la comisión presidida por Marco Antonio Chalco, a quienes acusó de múltiples actos arbitrarios. Hubo observaciones por parte de participantes, muchos lo hicieron casa adentro y otros, como Yolanda Velasco Dávila, quien desistió de seguir en el concurso y así lo hizo a conocer mediante documento. Pero también están los que hablan. Al no haber calificado las carpetas como corresponden. Cuando fuimos notificados, los 103 concursantes, absolutamente todos, con 3 excepciones, diría yo, o quizás un poco más, todos han reclamado que su carpeta no ha sido valorada de la forma correcta. Y voy a usar mi caso. Los apagones no son nada nuevo para los ecuatorianos, al menos no para las 3 últimas generaciones que hemos tenido que pasar desde las velas hasta adelantar nuestro reloj 1 hora, como en el gobierno de Sixto Durán Ballén, debido a los racionamientos. Los avances tecnológicos, la hidrografía, la ubicación privilegiada en que se encuentra nuestro país para la instalación de paneles solares u otras alternativas no han servido de mucho. Ecuador tiene una capacidad de 8.200 megas, de los cuales
capacidad instalada, ya, de los cuales hoy en día tiene una demanda de 3.800. Entonces se suponía que teníamos exceso de generación y no deberíamos estar en este tipo de problemas. Y es que Ecuador requiere de 5.000 millones de dólares para poner en marcha 2 megaproyectos que generen 3.000 megavatios. Actualmente se gasta 8.000 millones de dólares en la importación de combustible y unos 300 millones en el mantenimiento solo en 2023. El gobierno del presidente Lasso ha concesionado 800 megavatios de nueva generación de energías renovables, 200 megavatios para la planta fotovoltaica en el Aromo, 100 megavatios para la planta eólica en el Villonaco, 500 megavatios de pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, fotovoltaicos y eólicos, que obviamente están en proceso de firmarse los contratos respectivos. La demanda eléctrica ha aumentado entre 10 al 12% en este año, mientras que en 2022 bordeó el 4%. Esto obligó a que al menos 8 provincias se queden sin el servicio eléctrico el 4 de octubre. Los niveles de la reserva bajaron del 10 al 5%. La reserva usualmente en el caso ecuatoriano, se debe operar con reservas cercanas al 10% de la demanda nacional, es decir, aproximadamente 500 megavatios. Actualmente necesitamos 220 metros cúbicos y lo que tenemos actualmente es 120. Esta realidad sobre el parque termoeléctrico obsoleto de más de 45 años y que ya cumplió su vida útil no es admitido como una negligencia por las autoridades, pese a que ha generado fuertes críticas. Un sinnúmero de irregularidades enmarca la adjudicación de la fabricación de 21 de los 61 puentes Bailey que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas aspira a adquirir hasta antes que culmine el periodo del régimen actual, para paliar, entre otras cosas, la llegada del fenómeno del Niño. En julio, la defensa presentó algunas observaciones en torno a esta licitación que se hizo bajo este código para la adquisición de estos puentes por un monto de 5.2 millones de dólares. Sin embargo, un mes antes, en junio, el ministro César Roón, en entrevista a Diario La Hora, afirmó: en Ecuador no hay empresas que tengan este tipo de puentes, cayendo en una contradicción luego de que el CERCOP emitiera la certificación de existencia de verificación de producción nacional y sea esta, la empresa de servicios de mecánica industrial, diseño de construcción y montaje, la que califique, lo cual daba ventaja a dicha empresa, que tampoco ha sido transparentado de dónde salieron. Otra de las observaciones es que los plazos no dan para que se pueda cumplir con la entrega de estos puentes en 3 meses, quedando en riesgo de que de firmarse este contrato sea terminado por incumplimiento. Solicitamos una respuesta al ministerio. Aquí se nos indicó que el ministro César Roón es la persona autorizada para hablar sobre este tema y que se encuentra en Alemania. La codiciada terminal portuaria de Manta. La terminal portuaria de Manta tiene inversiones que superan los 60 millones de dólares y pasó de enviar 622.000 toneladas en 2016 a 1,1 millón de toneladas en 2022. Pero hoy está inmersa en un escándalo por el contrato de concesión. La operadora de la terminal portuaria, Agencias Universales S.A., Agunsa, con 62 años de experiencia en materia portuaria, está al frente de la administración desde 2017, con un contrato de concesión de nada más que 40 años. Toda una vida, ¿no? Pero esa concesión está siendo amenazada por un presunto irrespeto al contrato con una venta de acciones que la terminal portuaria niega, pero que la autoridad pone como argumento junto con la inequidad en el traspaso de recursos, algo que está contemplado en el contrato, pero que a ellos les parece insuficiente. Desaprovechando recursos en tiempo de crisis. Por tercera vez se declara desierto el concurso de concesión para explorar el gas natural en el campo Amistad del Golfo de Guayaquil. Esta vez por orden del recién posesionado gerente de Petroecuador, Eduardo Miranda Patiño. Las razones: un supuesto incumplimiento de requisitos de la única empresa que se quedó hasta el final en el proceso y que, pese a ser calificada, no se la consideró. Siempre se quiso declarar desierta esta licitación. El primer punto es que el ministro Santos, ni bien sacaron a licitación, mencionaba que iban a rentar las facilidades de Campo Amistad, que son de producción, es decir, plataforma, gasoducto, etcétera, que están en el mar, para rentarla a los importadores. Después de esto, a poquísimos días, mandan un memorándum interno que nosotros tuvimos acceso, donde concluyen
y recomienda que se declare desierta la licitación sin que se presenten las ofertas. Y lo grave es que cambian las reglas del juego y no le dicen al oferente, oiga, verá que estoy cambiando las reglas del juego y esta es la explicación y se cambia este artículo por este artículo. Petroecuador cita el reglamento a la normativa de procedimientos para las contrataciones de actividades de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos tanto de Petroamazonas y Petroecuador para aclarar que bajo ninguna circunstancia la Comisión de Evaluación requerirá la convalidación de documentos o información no requeridos en el sobre 1 y tampoco requerirá a las empresas interesadas la justificación de condiciones no previstas en los términos de referencia. Nos califican con unas reglas que son diferentes a las reglas iniciales y nosotros le decimos a la autoridad, oiga, en el acta no está esto, pero ya que usted ha cambiado, permítanos poner la documentación que se aplique para que también cumplamos con eso. Pero ¿sabe lo que dicen? Que no, que se declara desierto. Petroecuador insiste. Al ser un proyecto de interés nacional, la empresa interesada deberá acreditar experiencia en proyectos offshore como operador o prestador de servicios en perforación, así como 5 años de experiencia, cosa que Consorcio Green Dynamics no cumple porque solamente tiene 3 años, 11 meses. Lo cual también es refutado. Pone en riesgo los apagones del próximo año, porque hay una planta termoeléctrica que es la Termogas Machala, que bien podría proveer de más de 100, 150 hasta 200 megas más para el país, que lo único que requiere es que se aumente la producción de gas, pero que no nos permiten a nosotros descargar la información del cambio de reglas del juego que ellos hicieron. Entonces, ¿a qué le suena eso? ¿A qué están beneficiando a los importadores de combustibles? Y le están boicoteando la gestión del presidente Noboa, tal como lo hicieron con el presidente Lasso. Lo que se pretendía con esta licitación declarada desierta en día y medio de gerencia de Miranda Patiño era aprovechar las reservas del gas natural del Golfo de Guayaquil para hacer que Termogas Machala de la provincia del Oro operara al 100% y genere al menos 200 megavatios nuevos. ¿Sabe quiénes son los ganadores de esto? Y quiero ir a su pregunta. Son los importadores de diésel, que vamos importando más de 300% diésel eléctrico para generación eléctrica. Ha quedado demostrado que a través de nuestra trinchera todos los hechos tienen profundidad. Vamos más allá y no nos quedamos en la simple queja de un tuit como lo hemos demostrado en estas voces. Hemos desempolvado hechos como lo vieron y también pudimos estar al pie de la noticia en situaciones muy controversiales para el país. Por eso para nosotros es tan importante esta sección de trinchera que hemos mostrado a ustedes con muchísimo compromiso a lo largo de esto. También hubo protagonistas y pluralidad de voces, Mercy. Así es, Blanca, y es que no nos quedamos únicamente en los hechos, sino que vamos más allá. Autoridades que no nos contestan, pero simplemente ese silencio también es respuesta. Y esto va más allá a través de nuestro espacio de las entrevistas, en donde analizamos todos los hechos como deben ser y les contamos las cosas como son y no como otros quieren que sean. Así es como ha marcado una diferencia en la defensa nuestro espacio de las entrevistas, en donde han venido de todos, izquierda, derecha, centro, autoridades de los gobiernos en todo nivel. Y también, por supuesto, ha habido voces para quienes son representantes de organizaciones políticas, sociales y demás, que aquí en la defensa han encontrado un espacio. Porque lo cierto es que este gobierno no le ha podido garantizar a los ecuatorianos salud, educación, vivienda, seguridad, 4 pilares básicos para obtener un mínimo pacto social en la población ecuatoriana, porque prefirió ocultar un informe del caso León de Troya para proteger a su cuñado, el señor Danilo Carrera Druet, la mafia y el narcotráfico. Yo no niego la facultad del Congreso de fiscalizar al presidente. Yo no niego su capacidad para llevarlo a juicio político. Yo no niego que existan causales en la Constitución para procesar a un presidente. Lo que yo repudio es que traten de acomodar situaciones y escenarios para ver si es que les calzan unas causales que dependiendo de la luz del día las ponen y las sacan y hacen este sainete. Lamentablemente el gobierno, desde hace más de un año, tenía cartas de extorsión al correísmo en la Asamblea y una de esas era la de la señora Duarte, que ella recibió un asilo legal por parte de Argentina y
la negociación o la extorsión del gobierno con el correísmo para votaciones en la Asamblea se basaba precisamente en el salvoconducto para que vaya allá. Yo evidentemente no me alegro de lo que acaba de suceder, no lo sabía, pero es bueno ponerlo en contexto porque tampoco, y eso es algo que lamentablemente se está cometiendo por errores, tener de rehenes a opositores políticos en el fondo lo que hace es lo contrario a lo que se piensa. El tema está en quitarles todo el dinero que sus negocios ilícitos produzcan. Porque si yo me doy cuenta que me voy a ir preso 6 años, ok, pero una vez que salgo, ya tengo 6, 7, 10 millones de dólares que me esperan afuera porque están en manos de mis testaferros, entonces delinquir es muy bonito. ¿Ya? Pero si yo me doy cuenta que no, que voy a estar encerrado 23 horas en una celda oscura, ¿okay? Que voy a tener tal vez una ración de alimento, ¿ya? Que no voy a tener visitas de mis familiares, entonces me pongo a hacer un examen, ¿no es cierto?, de costos-beneficios para ver cómo va la cosa. ¿Te parece que la ley de uso progresivo de la fuerza que se aprobó, que fue presentada en el periodo anterior y que fue aprobada en este régimen, ¿te parece que contribuye un poco para darle más seguridad a la policía de actuar con la firmeza que debería de hacerlo, o todavía falta legislación? Sí, pero primero tienes que ver que tienes que trabajar en un proceso de modernización de la policía. Porque mira, hay un gran problema. La Policía Nacional del Ecuador se divorció de los ciudadanos ecuatorianos el 30 de septiembre, cuando Correa era presidente. El paso a paso para intentar recoger lo más rápido a los fallecidos sin tomar en consideración el cúmulo de personas, que es donde viene todas estas pérdidas, extravíos y todo, que estaban tirados en hospitales públicos y privados. Habían miles de personas fallecidas en viviendas. En ese entonces, cuando me llamó el secretario de la presidencia en ese entonces, Juan Sebastián Roldán, de la mano del presidente de la República, a pedirme que regrese porque teníamos que levantar fallecidos. Básicamente fue eso. Regresé inmediatamente a Guayaquil. Esa noche salí acompañado del secretario y, si no me equivoco, el vicepresidente Sonnenholster, a visitar a un hospital y un poco entender qué era lo que estaba pasando, y obviamente lo que nos topamos fue terrorífico. Hemos tenido sistemáticamente políticos que han metido las manos en la justicia, que han buscado abusar de ella, que han buscado poner cortes hechas a su antojo, que han buscado coser y descoser la justicia conforme a sus particulares intereses. Y eso ha originado que nosotros tengamos, como digo yo, eso se dice en materia de derecho de competencia, normas de textura flexible. Claro, porque son de textura flexible. El informe de la Contraloría dispone la renegociación y da los ítems específicos en los que se tenía que renegociar. Adicionalmente, me parece que el señor gerente de ese momento fue mal asesorado y tomó esa decisión precipitada. Pero él se da cuenta de su error y 3 días después envía una comunicación, le voy a dejar aquí la copia de esa comunicación, revocando la terminación. Y el día... ¿Por qué? Él, o sea, comunica, pide la terminación unilateral y después retira el... Claro, la revoca, está aquí el documento de la revocatoria, lo tengo aquí, vea, está notarizado. Yo cumplí mi función. Mi función era, cuando yo ingresé, la empresa estaba al borde de una quiebra y era, en el horizonte se veía TAME versión 2. Entonces, mi tarea era sanear la empresa y lo hice. Obviamente. Y le voy a dar un detalle más. En este momento, Flopec es la única empresa pública que es sujeta de crédito internacional. El 31 de enero tenía 150 millones en caja, ¿no? Y teníamos aprobados créditos con el Citibank, con el Deutsche Bank, con el Bank Paribas, al 4%. Entonces, de que hubo gatilleros, claro, gatilleros, pero que esos gatilleros pudieron ser agentes del Estado, pudieron ser agentes del Estado. Eso evidentemente es así, porque aquí hay un personaje al que le interesaba que Rubén Chérez no exista en la faz de la tierra, que esté muerto, en otras palabras. Exministro. Y ese es Guillermo Lasso, y su cuñado Danilo Carrera. Pues somos la gran noticia de la prensa internacional, porque nada más y nada menos que se ha asesinado al principal sospechoso vinculado al crimen organizado, que también fue aportante y un miembro activo del gobierno desde afuera para poner a personas en cargos públicos. ¿Quién va a ser el siguiente asesinado? ¿Va a ser Cortázar? ¿Va a ser Hernán Luque? ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Una cadena. Esto va a desencadenar, le aseguro,
una situación lamentable para el país, porque todas las cosas que quedan en la impunidad, como lo que se está haciendo en este momento con el caso Encuentro, con el caso Gran Padrino, ¿no? Todo esto que queda en la impunidad, lo único que va haciendo es desinstitucionalizando el país, desinstitucionalizando a la Policía Nacional. El presidente de la República es en gran parte el responsable de lo que le está sucediendo políticamente, porque siempre digo yo, con todos se acercó, con todos pactó y con todos se peleó. Esa convocatoria al encuentro terminó siendo más pronto que tarde, muy rápido, en menos de 6 meses, un encuentro, pero de la UFC, para darse golpes. Realmente el gobierno del cual yo formé parte sufría del síndrome de la chirez crónica. No había ni para pagar los sueldos. Esa es una realidad innegable. Se pasó las peores crisis posibles y se tomaron decisiones difíciles que le permiten esas decisiones al gobierno actual hoy celebrar lo que ellos han definido como equilibrio fiscal. Para mí el error de ellos está en creer que se celebra eso como un fin. Y el equilibrio fiscal, la salud de las finanzas públicas, insisto, por el cual tanto se ha luchado, que tanto esfuerzo nos ha costado a los ecuatorianos, porque esto se ha logrado con que los ecuatorianos pagamos un poco más por los combustibles, con una reforma tributaria totalmente, en mi opinión, antitécnica e innecesaria. Pero bueno, eso es parte del equilibrio fiscal y con la renegociación de la deuda externa del 2020. Son los 3 elementos principales del equilibrio fiscal actual y evidentemente el alza del precio del barril, que no es mérito de nadie, sino fruto de una triste situación en Ucrania, ¿no? Pero bueno. Que la inflación, que decía el presidente, que la inflación baja cuando no hay choques o cuando hay tranquilidad. El mandato 2, la constituyente de Montecristi dispuso la homologación salarial y no lo hicieron. Desde ese entonces no les pagan a los empleados judiciales eso y están ganando 500 y 600 dólares. Algunos jueces no ganan lo que tienen que ganar para inclusive exigirles trabajo. Entonces eso vale alrededor de 70 millones de dólares y por eso es el enjuiciamiento político también a estos 2 caballeros que estuvieron anteriormente y que están todavía, pero que estaban al mando. El gobierno tiene que asignar los dineros, no quitarlos. Pero lo más importante es que nosotros, como movimiento político que ha tomado la decisión, además de transitar a ser partido político, que tiene una connotación muy significativa. La primera, en el hecho de que la responsabilidad de la militancia es más allá de la creencia. Es decir, somos verdaderos afiliados de una organización política que tiene que constituirse en una verdadera intermediación entre la sociedad civil y el Estado. Segundo, la organicidad de un partido político conlleva a tener una corresponsabilidad enorme con respecto a preparar cuadros, a hacer verdaderamente un proceso de formación. Yo sí me esperaba ver métricas, me esperaba ver objetivos, me esperaba ver planes coherentes de acción, me esperaba ver una operatividad que no existe. Y eso fue un golpe muy duro con la realidad. Y finalmente entendí por qué estamos como estamos. Eso me motivó primordialmente a lanzarme, es esa indignación y ese sentimiento, tal vez un sentimiento de obligación de que las cosas tienen que cambiar. Y muy honestamente, con todo el respeto a los candidatos o a los precandidatos, no he visto todavía un perfil que tenga el temple, la determinación para enfrentar los 3 monstruos que se nos vienen. La fiscal abrió una indagación previa en contra de los 7 consejeros. Fíjate bien, en contra de los 7, no solo en contra de la presidencia. Y supuestamente fue por un tuit de estos estafadores de la patria y que tienen ciertos, seguramente canales digitales, call centers, y empezaron a difundir información falsa, que supuestamente queríamos acceder a registros informáticos para borrarlo. Situación que es imposible porque toda la base de datos del gobierno se encuentra en CNT, que esto está manejado por el Ministerio de Telecomunicaciones. Entonces, directamente, si hay algún caso de borrar información o data informática, pues sería algún hacker internacional y a quien tienen que investigar es a CNT y al Ministerio de Telecomunicaciones. El problema para solucionar y cumplir con el plan de gobierno, con las propuestas de campaña, son nuestros problemas a la interna, y si me arranco los pelos a la interna ya es problema mío y tenemos que buscar cómo solucionar. Pero hemos avanzado en esos 3 ejes, por ejemplo, en seguridad. Empezamos ordenando la casa. La dirección de CUACME, que es de los policías metropolitanos, está alejada de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, funciona como dirección. Ahora
y no tenía ningún tipo de coordinación con la Corporación para la Seguridad Ciudadana. Era una policía metropolitana que servía simplemente para molestar al comerciante mal llamado informal, incluso para presionar a ciertos comerciantes y cobrarles dinero para ciertos espacios dentro del centro de Guayaquil y a los alrededores. Entonces, hemos creado ya, después de la aprobación del Consejo Municipal, la empresa pública de seguridad que se va a llamar Segura EP, donde va a tener dentro de su estructura el control de la Policía Metropolitana de Guayaquil. Vamos a tener, por supuesto, la dirección de gestión de riesgos también va a pasar dentro de la estructura de empresa pública de seguridad, y vamos a tener el observatorio climático que lo recomendó la Corporación Andina de Fomento hace mucho tiempo para Guayaquil, lo vamos a tener dentro de la empresa pública de seguridad. Y ahí, después de ordenar la casa, que ya estamos volando, creo que la próxima semana ya vamos a obtener el RUC de la empresa pública de seguridad Segura EP, y vamos a empezar con el proceso de liquidación, como manda la ley de la Corporación para la Seguridad Ciudadana. A partir de ahí, en unos 45 días aproximadamente, vamos a empezar con el plan de lo que ofrecimos, de aumentar la Policía Metropolitana en Guayaquil. Es el tema de la impunidad, Blanca. En el Ecuador la gente mata, pide vacunas, viola a las mujeres, realiza violencia sexual y los hombres quedan impunes, los corruptos quedan impunes. Entonces, si bien es cierto que vamos a trabajar hacia leyes que garanticen salud, el Código de Salud, ustedes recordarán, lo vetó el señor Moreno porque lo que menos le interesó es garantizar la salud a los ecuatorianos. Estamos trabajando para que la justicia, la mayoría de la justicia, la mayoría del aparato de justicia nos vuelva a liberar a los delincuentes. Esas 4.255 detenciones se convierten en 15.000 detenciones. Y no bajamos los brazos. Y la policía sigue deteniéndolos. Y a veces le ocurre al policía que coincidencialmente a los 15 días vuelve a atrapar al mismo delincuente que lo atrapó. Usted sabe que en Durán se liberó a un empresario o a un emprendedor que había sido secuestrado. Sí. Está preso el líder de la banda. Tiene 2 detenciones. Tiene 17 años. Ante eso nos enfrentamos. Ese chico va a volver a salir libre. Como experto, ¿qué es lo que se ve al inicio? Bueno, yo lo que veo es a Fernando prácticamente recluido y atrapado por su propia cápsula de seguridad. En principio que uno de los escoltas lo lleva sujeto del brazo a Fernando, cuando la norma principal es que los escoltas no deben de ir solamente cara a cara con el protegido, sino que además deben de cubrir especial y principalmente los espacios que el protegido están fuera del rango de su vista. Y más aún, no quitarle la capacidad de movimiento en este escape de disuasión o de huida del protegido. Y él prácticamente lo lleva agarrado como que lo llevara detenido a Fernando. Ya, esto en el primer instancia. Luego vemos este ingreso de Fernando al auto. ¿Cómo procede una seguridad que se supone que es una seguridad de alguien que está amenazado de muerte? ¿Es el procedimiento adecuado? ¿Abrirle la puerta? No sé, hay 2 escoltas parece atrás. Mira, las cápsulas de seguridad, especialmente cuando ya han habido antecedentes, y en este caso en una figura política altamente expuesta, no solamente ahora por el entorno electoral, sino por todo el expertise y las denuncias, investigaciones que venía Fernando desde hace muchos años denunciando y presentando, y las consecuencias de esto, es que la falla que yo veo primeramente es que la escolta no hizo previamente, minutos antes de la salida de Fernando del sitio del meeting, no hizo una avanzada, no hizo una limpieza visual ni ningún tipo de procedimiento para prever algún tipo de situación. Para que la gente sepa, y los que no están como que al día con estos términos de seguridad, Luis, ¿qué es una avanzada? Es que la gente de seguridad o encargada de seguridad, muchas veces de forma disuasiva, ya sea que se los puede identificar, pero especialmente de forma en que no se los identifica, vestidos como civiles, hacen un paneo de los sitios previos a donde siempre, en este caso, el protegido va a llegar o va a salir. ¿Consideras que se trata de negligencia, torpeza
por parte de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior. Habría que saber si es que el ministro del Interior, Juan Zapata, fue informado de este particular hecho, o podría hablarse de algún nivel de complicidad y una suerte de omisión voluntariosa para evitar darle más protección a Fernando Villavicencio. Creo que pasa por una condición de negligencia. ¿Sí? La negligencia no necesariamente pues es dirigida, sino que simplemente no considera no tiene no realiza el suficiente análisis para entender los hechos que debe enfrentar. Pero eso lo hace por doble vía. ¿Y por qué? ¿Por qué, Gabriel? Porque en primera instancia lo que nosotros vemos es que tiene una cápsula de seguridad totalmente relajada. Es decir, perdió la capacidad o la propiedad de entender que el candidato o la persona a quien tenían que cuidar en verdad era un blanco a terminar. Y simplemente no existieron allí ningún tipo de protocolos que permita actuar con claridad el momento de los hechos. ¿Es correcto el análisis o la lectura que hace este economista? Hablamos de José Alvear. Escuchemos, por favor, producción. No solamente se están, como lo voy a demostrar, malgastando recursos que son dineros del Ecuador, que están alrededor de 310 millones de dólares. El inefable señor Uquillas, cuando volvió a este gobierno, porque él está desde el gobierno del señor Correa, pasó por el gobierno del presidente Moreno y ahora el presidente Lasso también lo trajo. En una entrevista manifestó que él con 80 millones de dólares daba mantenimiento a las termoeléctricas y con eso se desaparecía el fantasma de los apagones, indistintamente de que existiese o no existiese estiaje. Entonces la pregunta es, ¿por qué se gasta ahora 310 millones con una contratación de una barcaza que le cuesta 240 millones al año al país? Si el señor Uquillas hubiera invertido esos 80 millones para mantener ese obsoleto parque de termoeléctricas, si el señor Uquillas hace rato se hubiera dedicado a instalar la turbina a gas y la turbina a vapor que hay en Termomochala y hubiera aumentado la capacidad de 150 a 300 megas, no tuviéramos este problema. Esa es una interpretación que hace este economista que, como es público, envió un comunicado dirigido al presidente de la República en donde hacía este análisis. ¿Qué tan cierto es? ¿Es correcto de que con 80 millones de inversión no estaríamos pasando toda esta angustia por ahora, que podría volverse una realidad quizás en las próximas semanas? Gracias, Bercy. Sí, muy importante. No conozco a este analista. Mire, yo llevo 45 años en el sector eléctrico y nunca había conocido a un analista con ese nombre y apellido. Así que yo guardo mis recaudos y mis reservas respecto a la validez de esos pronunciamientos. Sin embargo, como hace referencia a mi persona, voy a desenmascararlo, digamos, de todas esas falacias y aseveraciones que sin ningún fundamento hace. Respecto a los 80 millones, probablemente son unas declaraciones, Mercy, que se hizo en el año 2021. Estamos en el año 2023 con un crecimiento de la demanda el mes de junio del 17%. Consecuentemente, de manera responsable, esta administración está invirtiendo 300 millones de dólares. ¿En qué? En la recuperación del parque termoeléctrico, en la recuperación de las subestaciones, líneas de transmisión y nuevos transformadores, específicamente en las zonas de Guayaquil, en la zona de Policentro. Nuevo transformador estará disponible en noviembre en la subestación Durán, duplicando la capacidad de recepción. Estamos instalando un nuevo transformador en la subestación El Oro para servir de mejor manera a Machala. Es decir, esos 80 millones fueron en el año 2021, nunca tomaron en cuenta la parte de transmisión, que es muy importante, específicamente en el área de Guayas, Guayaquil y la costa. Y aunque parezca increíble, hasta el momento no ha habido un acercamiento oficial por parte del gobierno nacional. Parece que solamente se reunieron y conversaron con los de la Revolución Ciudadana y con el Partido Social Cristiano,
alianza que parece pues se derrumbó, con nosotros no han conversado. Lo que hemos criticado es que la dirigencia del bloque del partido de gobierno, del gobierno entrante, comenzó a conversar con los asambleístas de Sociedad Patriótica, cuando lo propio, lo ético, lo normal, lo correcto, era conversar con el presidente del Partido Nacional, Sociedad Patriótica. Pero lamentablemente, pues, tal vez por inexperiencia, cometieron estos errores para tratar de desgranar asambleístas de un partido conformado. Eso no se hace, y por eso es que nuestra bancada se llama ética política, porque hay que actuar con ética política desde antes y obviamente cuando estemos en la Asamblea Nacional. Ojalá con la venida del presidente de la República en los próximos días se pueda conversar, porque nosotros públicamente hemos mencionado que queremos apoyar al gobierno nacional, queremos apoyar al presidente de la República, y la mejor forma de apoyarle será fiscalizando a los ministros, para obligarles a los ministros a que cumplan, a que trabajen. Gente de Novoa a decirles, bueno, ustedes van a tener tales espacios. ¿Qué es lo que hay detrás? Porque usted es un asambleísta con experiencia, usted no es Nobel en esto. Entonces, usted nos puede contar bien cuáles han sido esas motivaciones. Pues no creo que ahorita, después de haber militado en la primera vuelta, de haber pasado lo que pasaron, se declaren novoístas pues de buenas a primeras, pues, ¿no? Bueno, nosotros somos villavicencistas y nosotros representamos al legado de Fernando Villavicencio. Y en ese sentido hemos sido muy claros que nuestra agenda es netamente legislativa, nosotros somos legisladores y también hemos dicho que no queremos apoyar al gobierno en un apoyo ciego. Cuando los gobiernos logran esos apoyos ciegos, cuando logran que se aprueben más impuestos, cosas absurdas, cuando logran comprar conciencias al interior de las asambleas nacionales. ¿Cómo compran esas conciencias al interior de las asambleas nacionales? Dándoles cargos. Les dan la ANT, les dan las aduanas y con eso ya pues les ensuciaron, y como les han ensuciado, ya les tienen para siempre y les someten a votar cualquier barbaridad. ¿Cuánto se invirtió en la reparación, mantenimiento e impulso de los proyectos del sistema? Se invirtió algunos cientos de millones, no tengo la cifra porque cada empresa eléctrica es independiente, ¿verdad? Primero, el Estado ya no tiene para expandir la generación eléctrica. Y segundo, el 90% de las plantas hidroeléctricas están en la región oriental. No llueve ahí y se paraliza el país. ¿Qué errores cree que se cometió en la entidad a propósito de esta crisis energética, haciendo un mea culpa? ¿Qué me responde? Quizás no le insistía al presidente Lasso con la suficiente fuerza de que la empresa privada tiene que jugar un mayor papel, como siempre he creído en lo largo del tiempo. Primero quiero recordarle que estuve un año en el ministerio, no estuve 20 años, un año de una crisis que viene desde hace tiempo. También confié cuando pasé la crisis del año 22-23, Colombia fue muy generosa y nos vendió electricidad barata. Quizás asumí que iba a pasar lo mismo en esta crisis. Me equivoqué. ¿Cuáles son las tareas pendientes de esa justicia ecuatoriana para recuperar su institucionalidad, María Josefa? No sé si tan grave o más grave es la indiferencia de la gente. Hemos perdido la capacidad de asombrarnos, ¿no? Aquí hemos acostumbrado que vienen los presidentes, tiran abajo los congresos, te saco patadas, te insulto, te enjuicio porque me caes mal, o te comienzo a perseguir porque no permites que yo entre a gobernar donde tú legítimamente tienes el poder. O hay presidentes que necesitan pactar con la mafia para poder quedarse y guardar un silencio cómplice. O hay presidentes que prefieren no pactar con la mafia y entonces lo hacen todo para derrocarlo y conspirar. Esa es la realidad en los últimos años. Quien diga lo contrario, vive en el Marte.
sin entrar en análisis personalizados. Si esa es la realidad, ¿qué podemos esperar si lo único que nos va a salvar es una organización civil fuerte? ¿Cree que hubo esta votación a favor de la ley del gobierno precisamente con algún interés entre líneas? Bueno, el pacto de la mayoría es quien tiene que responder esa pregunta. No obstante, en nuestra opinión, esa ley tiene muchos elementos que no pueden ser subsanados o debieron ser subsanados y no fueron subsanados, relacionados específicamente a dos cosas. Uno es la creación de este mal llamado reperfelamiento de los créditos que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas del Banco Central del Ecuador. Eso, al otorgarle un plazo mayor de pago, lo que está haciendo es de retirarle liquidez al Banco Central, lo que perjudica a la economía ecuatoriana, debilita la dolarización y además califica muy mal las finanzas a nivel internacional en el país. El riesgo país disparado, las inversiones detenidas, la inversión extranjera absolutamente detenida. Y el mensaje del pacto de la Asamblea Nacional, ¿cuál es? Sigámosle quitando liquidez al Banco Central, debilitemos todavía más la dolarización. Es decir, en nuestra opinión, esa norma tiene muchos elementos que debieron haber sido considerados. Ahora, no es solamente la única observación. Nuestra observación, digamos, la segunda observación y más importante que consideramos es aquella relacionada a la remisión tributaria. Se está permitiendo una remisión tributaria con dedicatoria a varios empresarios, de los grandes empresarios y sobre todo los grandes deudores de este país. Allí encontramos muchas empresas, muchas personas que terminan siendo beneficiarias de una remisión tributaria con dedicatoria, con nombre y apellido. Perdonarle las deudas dirigidas a un sector específicamente no es algo ético, no es algo que debería ser puesto en una ley, y peor todavía con el aval de 107 votos. Nosotros consideramos que esta votación y en general esta aprobación es una aprobación negativa, es una aprobación absolutamente perjudicial para el país. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 más IVA. La Navidad no tiene límites y CNT siempre está contigo. Tenemos video. Cada Navidad nos deja recuerdos y momentos inolvidables. Vívelo conectado con CNT. Obtén el plan ilimitado Social Plus de 15,99 más IVA. Navega con planes de 300 y 500 megas de internet fijo desde 21,96 más IVA. Haz que tus recuerdos duren de por vida con los mejores celulares que te trae CNT. Porque esta época es de conexiones que duran toda la vida. La Navidad no tiene límites. CNT siempre contigo. Seguimos con las menciones y ahora la Alcaldía Ciudadana de Guayaquil te trae La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo, y es una serie de podcasts que constituye un espacio para que los funcionarios invitados detallen a la ciudadanía los programas y proyectos que se lideran. Se transmite todos los miércoles a las 8 de la noche a través del canal de YouTube de la Alcaldía de Guayaquil. Vamos a ver. Esto es lo que los guayaquileños ven. Pero puertas adentro del municipio suceden muchas cosas, unas buenas y otras mejores. Hemos activado campañas de dengue. Un espacio limpio, ordenado y seguro. Tenemos un plan, tenemos un objetivo. Entérate de la planificación, ejecución y trabajo de las personas que con su conocimiento y experiencia contribuyen a la transformación de Guayaquil. Todas estas cosas son lideradas por el alcalde. La Voz Ciudadana, una conversación desde el sillón de Olmedo. Y si bien la pluralidad y la profundidad ha sido una característica de este medio de comunicación que te encanta, porque lo sé, por supuesto que también le hemos dado importancia a lo que realmente es el núcleo de nuestro oficio periodístico. Tú que eres parte de esta trinchera como defensor, tú que has alzado tu voz a través de estos micrófonos, tú, estimado usuario de redes sociales que está conectado con nosotros a través de todas las plataformas que tenemos para llevar y alzarte. Para eso creamos un segmento al inicio del proyecto que tuvo como visión llegar
a la comunidad y que la comunidad llegue a las autoridades. Ese puente que se dice que es el periodismo lo llevamos al 4D a través de nuestro segmento Al Pie con Donald Díaz. Aquí un recuento de lo más importante. Hola queridos amigos defensores, hoy en nuestro segmento A Pie te contamos sobre Kingdom, un emprendimiento de adiestramiento de canes muy chévere. Quédate para conocerlos un poco más. A veces tener mascotas se vuelve un problema por la falta de tiempo para atenderlos, pero esta escuela canina llegó como la solución tanto para ellos como para sus dueños. Compartir con los perritos es una experiencia muy hermosa. A mí me gusta como socializar con ellos, con cada uno de ellos, porque todos tienen diferentes problemas. Entonces, como que al tratarlos individualmente, aparte de que los conoces, también conoces un poco el comportamiento de las personas. Los perritos siempre pasan en casa, hay personas que los aman, los quieren mucho, pero no tienen el tiempo para brindarles a ellos que ellos necesitan un buen entrenamiento, un buen paseo para que estén muchísimo más tranquilos. Y así nació King Dog, una familia en este caso de perritos donde vamos a ayudarlos tanto a que socialicen bien, que canalicen sus energías y que tengan un correcto entrenamiento para que en casa estén increíbles. Los perritos son una gran compañía, pero la falta de atención les deja secuelas difíciles de borrar según nos cuentan los entrenadores. Es que hay perritos que tienen traumas por lo que vienen de una vida pasada, entonces vienen a nosotros ya con diferentes traumas. Por ejemplo, no podíamos aplaudir o mover una escoba que sentía ya trauma y empezaba a ponerse ya agresivo. Entonces fuimos poco a poco tratando ese problema y ese ha sido un poco de los casos más graves que hemos tenido. Siempre nos encontramos con casos de que ya los quieren regalar, no los aguantan en casa o ya han roto diferentes cosas que son valiosas en casa, entonces nosotros les ayudamos para que tengan una mejor convivencia en casa. Si amas a tu mascota y quieres una solución a sus problemas, mira los requisitos para ingresar a la escuela canina. Entonces lo que yo hago es analizar el problema, hablar con los dueños, preguntar su rutina y en este caso empezar con la socialización, el comportamiento y la correcta forma de paseo. Joana, estudiante quiteña con apenas 16 años, y Kevin, estudiante cuencano, se arrebataron la vida tras ser víctimas de acoso escolar. Entre 2001 al 2015, el suicidio fue responsable de 13.024 muertes autoinfligidas. Y para el periodo entre 2015 a 2018, superó la cifra de muertes por agresión interpersonal y las víctimas se encontraban entre 15 a 40 años. Lo más alarmante es el suicidio entre niños y niñas de 10 y 14 años, que ha incrementado en un 322% en niñas y 480% en niños en los años 1990 y 2017. De hecho, Ecuador se encuentra entre los 10 países con mayor índice de suicidios en jóvenes. En esta entrega de nuestro espacio Al Pie, te ayudaremos a identificar y ayudar a una persona que se encuentra en un proceso vulnerable como este. Algunos indicadores son: hacer afirmaciones suicidas, regalar pertenencias, distanciarse de amigos y familiares, descuidar el aspecto personal, trastornos de salud mental. Suelen ser perfiles que tengan estas características: aislamiento de los demás, no socializar, cambio de vestimenta como usar abrigos para ocultar autolesiones, decaimiento en estado de ánimo. Ahora, veamos qué puede causar que una persona atente contra su vida. Falta de presencia de familia núcleo, es decir, papá, mamá e hijos. Violencia intrafamiliar. Violencia dentro de la unidad educativa, bajo rendimiento escolar, factores socioeconómicos, violencia entre pares, factores internos como enfermedades, juegos que incitan a tendencias suicidas, amenazas debido a que los padres se involucran en bandas delincuenciales. ¿Cómo ayudar? Pregunta directamente. ¿Está pensando en suicidarse? Por mucho que sea difícil preguntarlo, muy poca gente que se siente así es capaz de expresarlo. En la fotografía tengo 40 años. Guayaquil lo llevo en mi sangre. Hombres emprendedores. Yo soy madera de guerrero y fui el primer fotógrafo que estuvo aquí en el parque. Fiestas de Guayaquil y la defensa resalta a su gente. En esta ocasión te contamos la historia de Marcos Antonio Jaramillo, un fotógrafo que ha estado por más de 20 años en los exteriores de la iglesia de La Merced, cuyo rol es fotografiar a los guayaquileños. En nuestro segmento Al Pie te lo contamos. Una excepcional, es un ícono en Guayaquil. El señor ya se lo identifica con la Plaza San Francisco porque todo Guayaquil lo conoce, todo el que pasa por el bulevar sabe quién es Marcos. Marcos es un hombre que ha colaborado con la ciudad.
porque desde esta trincherita pequeña que usted ve que toma fotos, vienen mucha gente, esposo, familia, y él les toma una foto de recuerdo, como ustedes pueden ver ahí. Entonces yo creo que Marcos ya es parte de la ciudad, así como lo fue el rey de la campana, lo fue el de la galleta, el rey de la galleta, ya Marcos para mí ya es un ícono. Hola defensores, el Ecuador se levanta con un nuevo presidente electo y en la defensa vamos a las calles a ver qué opina la ciudadanía y qué espera del nuevo presidente. Veamos. Yo como ciudadano lo que quiero es que hagan algo con la delincuencia, porque no sirve de nada que nos ayuden con créditos o faciliten negocios para prosperar si no nos deja la delincuencia. Yo esperaría lo que prometen ellos, tendré que hacerlo, porque si no, vivimos de mentira y me parece que eso no es verdad. Como que más tranquilos, no tener que guardar rápido el celular. La delincuencia más que todo. Todo lo que prometió, lo que estamos viviendo hoy en día, tanta inseguridad, ojalá que todo lo que prometió él cumpla. Y estaremos vigilándolo a que no sea como el gobierno anterior, que mire cómo nos dejó. Dios lo bendiga a él, al pana, y lo ilumine mucho y haga las cosas muy bien. Hola defensores, una de las primeras decisiones en el gobierno de Daniel Noboa fue eliminar la tabla de consumo de drogas. Pero ¿qué opinan los ciudadanos con todo este tema? Veamos. Está correcto. Está correcto. Está bien. Excelente. ¿Por qué? Para que evitar todo esto, lo que pasa de los adolescentes y las personas mayores también que están metidos en este vicio. ¿Ya está bien? Por mi parte me parece bien. ¿Por qué? Porque así podemos dejar que los adolescentes no consuman. En todo campo de batalla existe una trinchera, como hemos visto, y ustedes, nuestros defensores. Pero una trinchera sin una misiva, sin una nota de ese soldado, pues simplemente se queda en una línea. Es por eso que hemos atravesado un más allá. Los temas coyunturales los hemos tratado a profundidad y, como hemos dicho desde el inicio de este programa, al estilo de la defensa, sin dejar nada de lado, irnos más allá del simple hecho, del simple titular o del simple decreto. Es así como te presentamos un resumen de las misivas que se han dado a lo largo de este tiempo. La noticia que marca la jornada es este hallazgo en la península Santa Elena, la muerte de Rubén David Cherres Fayoni. Vamos a ver unas imágenes porque finalmente llega la policía porque Rubén David Cherres Fayoni fue encontrado muerto la tarde de este viernes 31 de marzo en la entrada 1 del balneario Punta Blanca, esto es, al norte de la provincia de Santa Elena, junto a otras 3 personas. Estas otras 3 personas, entre ellas un guardia de seguridad y una mujer, todavía no han sido plenamente identificadas. Se desconocía el paradero de Cherres Fayoni desde enero de este año, cuando el presidente Guillermo Lasso ordenó capturarlo luego de la filtración de unos audios en los que se ligaba a supuestos narcotraficantes albaneses. Cherres puso en apuros, de hecho, al gobierno del presidente Lasso con la crisis que se inició con las publicaciones del portal digital La Posta, que lo señalaron a Cherres como hombre de confianza y amigo muy cercano de Danilo Carrera Druet, cuñado del primer mandatario. Además, se acusó tanto a Danilo Carrera como a Cherres Fayoni, operador. Cherres como un operador que ha movido los hilos para el nombramiento de ministros de Estado y como un empresario vinculado a supuestos narcotraficantes albaneses. Cherres tenía 63 años y en su cédula constan como profesión petrolero, pese a que no tenía ningún título universitario en esa área registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior, la CENESID. Ni tampoco negocios de ese tipo. De su trayectoria profesional destaca su faceta como empresario inmobiliario. Su primera incursión empresarial fue en el año 2003 cuando adquirió la inmobiliaria guayaquileña Celito Catellente S.A. Estas son algunas de las novedades. Diego Ordóñez fue un gran retuiteador. Ni siquiera le dio el pésame a la gente de Esmeraldas. Sí, ya sabemos que se va y poco más y todo el Ecuador está como Cristina Reyes en las seccionales.
Porque claro, después de la masacre que aconteció estos días en la provincia Verde, le siguieron por supuesto los secuestros, los sicariatos, los robos a mano armada, las extorsiones que someten a este Ecuador sufrido. No había otra opción pues para el man. La seguridad pública del Estado está totalmente en el piso y lo menos que se esperaba era su partida. Así, Topic se pegó un porro en una entrevista, así a lo Lucio Gutiérrez, prendió... ¿Puedes creerlo, Marci? Nuestros candidatos impredecibles o predecibles, no entendemos, pero bueno, a pocas horas de hacer esto admitió que fue un error, que no fue la mejor manera que debió utilizar para poder ejemplificar lo que quería señalar. Ahí vemos a Freile que simplemente hace su rostro a un lado, pero también prende ahí su porro, sí prende un porro, Freile. El chico Box le dicen a Freile. Bien, ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Todo está mal ahí, Topic. Todo está mal. ¿Qué pasa con Topic? Topic se mete a los barrios bajos a mostrarle al mundo cuánto se sufre siendo un drogadicto. ¿Cuánto ha calado el narcotráfico y el microtráfico? Llega con un plan de campaña por la seguridad luchando contra la droga. Representa a un partido político que ha venido años luchando por la eliminación de la tabla, gritándole al mundo que consumir droga no es bueno. Y Topic ha prendido un porro en una entrevista. Amigos de mi vida, ¿qué está pasando con nuestros políticos? La caliente zona 8 en cifras. Entonces vamos a ver allí en la primera lámina, por favor. Ustedes tienen en la zona 8, en el año 2023, 1.323 homicidios intencionales. Esto a julio 31, porque ellos fueron muy de mañanita a darnos estas cifras a la mesa de co-creación del Plan de Seguridad de Guayaquil. Estas son cifras de la Policía Nacional a las que hemos tenido acceso como la defensa. Bien, asesinatos en 2023, 1.323 homicidios intencionales. Porque el primer abatido fue el colombiano Johan Castillo, quien cayó la misma noche del 9 de agosto en que asesinaron a Villavicencio en un confuso enfrentamiento durante su captura. El presunto autor material quedó gravemente herido y falleció en la unidad de flagrancia de la Mariscal en Quito. Al día siguiente dieron con el paradero de otros 6 sospechosos, todos de nacionalidad colombiana, quienes fueron procesados por el asesinato de Villavicencio y enviaron a prisión preventiva, en primera instancia a la cárcel regional de Cotopaxi. Luego estuvieron en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, casi a la par de la vinculación de otros 7 sospechosos, hasta que el 12 de septiembre un dron explosivo cayó sobre el techo y fueron llevados a la penitenciaría del Litoral. Sin imaginar que 24 días después aparecerían muertos en el pabellón 7 de este recinto carcelario. Similar suerte corrió otro de los procesados, prisionero en la cárcel del Inca en Quito. Y luego de esta misteriosa muerte, el SNAI se puso las pilas y trasladó a los 6 que quedaban a otra cárcel del país. Esto puso de cabeza al gobierno. Pero ni el regreso de Guillermo Lasso al país desde Estados Unidos, ni los cambios en el SNAI y en la cúpula policial despejan las interrogantes. Más información han dado detractores de Lasso. El abogado Wilman Gabriel Terán ha sido noticia desde que demandó al expresidente de la República Guillermo Lasso, al exministro de Economía Pablo Arosemena y exigió 265 millones como reparación para la función judicial. De primerísima plana, pero también hay demandas en su contra. Tan importante que es tratar temas coyunturales, pero mucho más importante hacerlo con este estilo que indudablemente ya marca una hoja de ruta en ese periodismo digital que estuvimos buscando desde el inicio y que hemos convertido en marca, porque estamos completamente seguros de que a estas alturas del programa tú ya no dudas en que este es el medio de comunicación digital, de periodismo, de investigación y profundidad con el que te vas a quedar para siempre, porque somos lo mejor que existe
en el mercado de lo digital hoy. Y a propósito de aquello, conocemos que como eres parte de la audiencia, a veces tratamos temas muy escabrosos, que no entiendes, que quizás no te interesa, que quizás es demasiado complejo. Y para esas lecturas, nosotros tenemos una de las mejores maestras, Marcia Urbina, con su segmento Con Clase. Mira las cátedras que te dimos este 2023. Sí, tú. Ya basta de ver universidades y no mover ni un dedo. Levántate y prende esa computadora. ¿Quieres obtener un título? ¿Conseguir un trabajo? ¿Hacer una maestría? ¿Cómo postular a la CENESID? Con Clase lo vas a ver. Los aspirantes podrán elegir entre las opciones de carrera, modalidad de estudio, jornada y sede de la siguiente manera. Ingresa a www.registrounicoedusub.gov.es. Da clic en Registro Único para crear tu cuenta. Dentro de tu cuenta CENESID, elige Proceso, luego Postulación. En orden de prioridad, selecciona las opciones de carrera de tu interés. Da clic en Enviar postulación y luego Finalizar. Descarga el comprobante de postulación y guárdalo en tu computador o imprímelo. Guarda el comprobante porque es constancia de tu proceso. Cuando ya hayas ingresado a tu cuenta, deberás tener requisitos de admisión, documentación requerida, formulario de solicitud, envío de la solicitud y seguimiento del estado de la postulación. Las postulaciones se basan en puntaje de postulación, cupos disponibles en cada carrera y tu selección. Así que ya sabes, si eres estudiante de tercero de bachillerato, eres graduado, quieres estudiar en un instituto tecnológico o no alcanzaste cupo anteriormente, postúlate. Si quieres conocer más servicios del país, escríbenos en los comentarios y te lo explicamos con Clase. ¿Estás de jefe y siempre tienes una pila de documentos que firmar? ¿No tienes un bolígrafo cerca y tienes que regalar un autógrafo? No pases tiempo y regala firmas como si fueras una celebrity. ¿Cómo sacar la firma electrónica? Con Clase lo vas a ver. Pero antes, ¿qué es una firma electrónica? Es un archivo digital que certifica la vinculación de la firma electrónica con una persona determinada. Es la equivalencia de la firma manuscrita y tiene la misma validez legal y está amparada en la Ley de Comercio Electrónico. ¿Cuáles son sus usos en el país? Facturación electrónica, importaciones y exportaciones, firma de documentos en Keybooks, pliegos de compras públicas, firma de documentos en general. ¿Qué requisitos necesitas? Digitalizado de cédula o pasaporte a color, digitalizado de papeleta de votación actualizada, digitalizado de la última factura de pago de servicios básicos. Y aquí vamos paso a paso. Ingresa la solicitud en www.esi.bce.es. Da clic en la pestaña Firma electrónica. Ingresa a Solicitud de certificado. Llena el formulario y adjunta los requisitos solicitados. Aprobada la solicitud, realiza el pago del certificado en las ventanillas de registro civil de la ciudad donde solicitó el servicio. Retira tu certificado en la oficina que eligió portando su cédula o pasaporte. Pero ojo, cuidado con firmar documentos truchos y lee las letras pequeñitas. Si tienes dudas sobre un trámite, escríbenos en los comentarios y te lo explicamos con Clase. ¿Te graduaste y ahora quieres vivir tu Eurotrip? ¿Está en tu bucket list viajar a Disney? Todos estamos detrás del mismo objetivo, cómo sacar tu pasaporte. Con Clase lo vas a ver. Este trámite está dirigido para ti, ecuatoriana con miras a casarte con el gringo que conociste en una app y quieres presumirlo en TikTok. ¿Qué necesitas para realizar el trámite? Haber realizado el pago bajo la modalidad de botón de pago, banco corresponsal o banca interna. Y tu cédula de identidad vigente y legible. ¿Cómo realizar el trámite? Solicita el servicio en el módulo de información en el cual se validará el cumplimiento de los requisitos. Cancela el valor del trámite y solicita un turno en el banco o punto de recaudación de la agencia. Espera tu turno para la validación de datos en el sistema, captura de huellas dactilares, toma de foto y captura de firma en el área de pasaportes. Espera que te llamen por tu nombre, verifica tu información y finalmente el operador de servicios registrará la entrega del documento. ¿Cuál es el costo del trámite? El valor del trámite es de $90, que se te caen del bolsillo.
Este pasaporte tiene una vigencia de 10 años. Puedes acceder a este servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Verifique las agencias que prestan el servicio y su dirección en www.registrocivil.gov.es. Si quieres conocer más sobre los servicios del registro civil, escríbenos en los comentarios y te lo explicamos con clase. Get in, loser, we're going shopping. ¿Se te caducó la licencia y ahora te escondes de los pacos? ¿O solo se te perdió en la fiesta? ¿Cómo renovar tu licencia de conducir? Con clase lo vas a ver. Este proceso está dirigido a personas mayores de 18 años que desean renovar su licencia de conducir no profesional, tipo A, B o F. Esto puede ser realizado por personas naturales, tanto nacionales como extranjeras. ¿Qué requisitos necesitas? Original de la licencia caducada. Original del resultado del examen psicosensométrico realizado en una de las escuelas de capacitación autorizadas por la ANT, vigente y aprobado. Original de la cédula de identidad o ciudadanía. En caso de pérdida o robo de tu licencia, presentar la denuncia realizada ante el Consejo de la Judicatura. No es necesario que esté firmada o sellada por la Fiscalía. ¿Cómo hago el trámite? Ingresa a la página web de la Agencia Nacional de Tránsito. Genera la orden de pago en la página. Paga el valor del trámite en los puntos de pago autorizados. Obtén un turno en el portal web de la ANT. Acércate a la sala de espera de licencias y verifica o espera tu turno. Entrega la documentación y pagos realizados en los módulos de licencias. Realiza la actualización de datos y la evaluación teórica. Finalmente, recibe tu licencia de conducir. ¿Cuánto cuesta el trámite? Para la licencia no profesional A o B, un valor de $68 y para la no profesional tipo F, un valor de $42. ¿Quieres conocer más servicios de la Agencia Nacional de Tránsito? Escríbenos y te lo explicamos con clase. Que lo cortés no te quite lo valiente, dice una frase, pero también que el rigor no pierda el humor. Es por eso de que uno de los segmentos favoritos que se han ido posesionando en la defensa es la comidilla. Sí, todo lo que sale a raíz de los diferentes temas que parecen serios, problemáticos, que no tienen solución, pero también tienen un toque de humor. Veamos. Muy bien, el segmento favorito de todos, la comidilla. Tenemos aquí un meme de la fiscalía, que la fiscal está decidiendo por ahí cuál botón escoger, si el cambiarle el nombre o solucionar el caso. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál sería mejor escoger? Creo que es la mujer más poderosa del país, puede hacer lo que ella quiera. Ay, un saludo para Dianita. Nos El hará una rojo o el entrevista, azul, Dianita el rojo o el Salazar. azul. Sería muy bueno. Sí, Dio una entrevista sería bastante larga a chévere. Diario Expreso, interesante. Sí, vamos a ver, vamos. Sigamos. Tenemos otro meme, por supuesto, de todo lo que vive el Ecuador, de la coyuntura. Dice, los asambleístas con cada caso que aparece por semana están sufriendo a los legisladores del país con cada Pero caso que sufriendo con los aparece. artículos porque no saben qué hacer, cuál artículo vale, cuál no. Tenía que decir, tratando de que Quieren no que regrese. regresen a la Facultad de Derecho, a primer semestre, a ver si finalmente aprenden un poquito más, etcétera. O sea, creo que al final del día, con tanta discusión sobre el juicio político y los artículos, lo único que queda claro es que entre abogados las versiones y las posiciones Son serán disímiles. infinitas, ¿no? Como dijo el legislador Esteban Torres, es culpa de la monotonía, ¿no? Oye, O sea, a mí lo que me quedó claro es que el debate ya más que jurídico y lo que decía Osvaldo es completamente político. Así que ese fuego es político. Punto. Totalmente. Completamente Vamos, de vamos, acuerdo. sigamos. Tenemos más. Dice, Correa diciendo que Lazo le envió mensajes para negociar salvoconducto de Duarte. Lazo responde y dice, eso no era parte del trato, pantalones cuadrados. Me encanta cómo habla como Patricia Estrella. Sigue, por favor. Que no se muere el humor en ¿Cómo este tuvo que programa. ser esa llamada entre Correa y el presidente Lazo? Tú y yo estamos elevando, pero el humor. El domingo fuimos testigos de que nuestros políticos siempre nos hacen escapar de la realidad y, ¡hey!, no faltaron las risas. Esto va desde joyas como Bolívar Armijos, que fue el más salado en el debate.
los grandes momentos de Jan Topic que hicieron enloquecer a las ecuatorianas y a los ecuatorianos decir qué guapo está el compay. Luisa, recordándoles que aquí dejó su refinería. ¿Quién sufrió más? ¿Tu mamá cuando se enteró que no estudiarías medicina o Javier Herbas, que tuvo que ir a Durán? O Tito sacándole en cara a Topic que él dice que se te lleva la plata de los radares. A Danielito Noboa, que su papá le llamó a pedirle prueba de ADN porque nunca dijo adelante Ecuador, adelante. A mí finalmente me queda la duda si se armó el plan de Ecuabólico Mixquipullito entre Yaku y Jan Topic. Esta comidilla solamente retrata el alma misma de nuestros comerciantes. Vamos a ver qué hicieron para vender flores amarillas. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer lo que tenga que hacer para estar bien. Uno de los videos de muchos que se viralizó de que estaban pintando las flores amarillas. ¿Te regalaron flores amarillas? A mí todavía no. Es la presión enseguida. Estoy atrás. Bien, en medio de la polémica de la señora de los pasteles, la levantada que le hizo la Policía Metropolitana y todo el odio que le echaron a la man que puso la denuncia de la señora de los pasteles, ahí ustedes tienen las reacciones. Hemos traído las más graciosas en medio de la polémica para poder pasar el trago amargo. Ya vamos a buscar también a la señora de los pasteles. Mañana la señora tiene que volver, pero con un cartel inmenso que diga Energy Holding Pastels. Y todos habremos ganado. Bien, siguiente por favor. Ahí los tengo con sus autores. ¿Ustedes recuerdan esta famosa foto? Ya los pasteles deberían ser eternos. Así, la reflexión del día. Ponme la anterior. Para los que no conocen el contexto de esta foto, ella subió esta foto. ¿Cómo se llama esta chica? Es de Rosana Queirol. Rosana Queirol. Ella subió esta foto diciendo, me dueles, Ecuador. Y todo el mundo así como que no entendemos, Roxana. Bien, siguiente. Bueno, vamos por el siguiente. Empezó con pasteles y culminamos con morosos. Porque en medio de la polémica se ponen a pelear dos tuiteras conocidas, amigas, las abrazo. Ya, pero chuta, se ponen en esta vaina. Me encanta el chisme, me alimento del chisme. Y empezaron a sacarse los coros al sol, como de que alguien le había prestado plata. Yo nunca te presté plata. Y bueno, todo en público para la gente de Twitter que estaba comiendo canguil ayer. Vamos a ver, siguiente. Chuta, no, sácamelo a Gabriel ahí, no se puede leer. No, para que pasó, producción? Eso. A mí lo que me preocupa es que le sigan diciendo pastel a un, esto es importantísimo, a un bolobán. Todo el mundo dice, ¿qué? Parece que en la sierra le dicen así a los pasteles, o en parte de la sierra. Entonces vamos a... Sí, hubo toda una reacción de este tweet, porque la gente se acoge de todo. O sea, le dieron más hate al tipo por decirle... Al pobre Renato. Vamos a ver, siguiente, por favor. Ponlo allí. Exacto. ¿Quién en su sano juicio va a decirle bolobán a un pastel? Y siguiente, por favor, que hay otro. Los camaroneros y cangrejeros esperando que se apruebe el decreto de Lazo. Mira, a ver, si tú crees que están así, tus amigos los camaroneros. Amigos camaroneros, aportantes de nuestro país. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, si también a lo mejor alguno de ellos tiene algún tipo de reparo. Es un tema bastante polémico que me parece que se ha tomado muy a la ligera sin las consideraciones necesarias, pero bueno, esto es comidilla. Así es. A ver, siguiente. Don Guille respondiendo los mensajes sobre el decreto para los manglares. Lamento no haber escrito ayer, pero estaba ocupado teniendo una crisis nerviosa. El presidente va a terminar nervioso esta crisis. Ha pasado ya Teresa Menéndez la próxima semana nos prepara un especial de todos los viajecitos que se ha pegado. Ahí se desestresa. Claro, no creo que sea nervioso. Sí, no, en los viajes. Hasta Corea. Qué bestia. El otro, 5 segundos nomás le dan a ese meme. Qué horror, le ponen como media hora. Los postulantes a Contralor viendo cómo los exhiben por no responder el examen. Cambio de opinión, quiero irme a mi casa.
Eran como 4, ¿no? 4 éramos 6. 6. ¡Qué bestia, amigos! ¿Por qué no estudiaron? Ya, ahí tenemos el primer meme de todos los memes que salieron ayer, porque hubo un montón. Ken, quiero dejarte algo claro. Ecuador no tiene región costa. ¿Por qué no tiene región costa? ¿Cuál es el contexto de eso? ¿Por qué? Todos votaron Luisa, ganó el correísmo en la costa. Claro. Hay que cuando tienen que explicarlo no funciona. ¿Ah? Cuando tienen que explicarlo no ¿Cuál es el funciona. chiste? Dice que es porque la mayoría en la costa votó por Luisa González. Qué terrible la Marcia. Dios mío, eso es un meme. Bueno, vamos a ver, siguiente. Alvarito mudándose. Ese es muy bueno. Eso está bacanísimo. Funeraria Lache como siempre. A ver, siguiente. Está bastante bien. Lavinia y Anabela listas para celebrar la victoria de Daniel Noboa. Siguiente, vamos a ver qué. La gente sí anda creativa, anda. Me vale un tren La Plata. Mi sobrino es presidente y mi nieto juega con Messi. O sea, Isabel Noboa es mi tía. Ya, siguiente, sí. Paralelismo cinematográfico. O sea, ahí tienen a ustedes a Luisa González con la presidencia. Campeón. Claro, cuando la Liga perdió contra Barcelona. Igualito. Cuando ganamos en Casablanca. Está súper bien 2020. eso. Siguiente. El equipo del Mashi ha sido vencido otra vez. Chuta, este es un meme para nosotros los que tenemos más de 30, pues. Ese es el equipo de Rocket, para los que no saben. Cualquier cosa, les vamos a dar contexto también de estos memes. A ver, el Mercy, por ejemplo, no sabe qué es eso. Ya, De verdad, no sé. Es de Pokémon, No por edad. pues es el equipo de Rocket. Ya, siguiente. Guillermo Lasso ha dicho que saliendo del gobierno va a escribir un libro sobre todas las acciones que ha alcanzado a hacer, y los memes, por supuesto, no se dejaron esperar. Oye, John, yo te iba a decir que en ese cuadro, ¿será posible que tú me cortes ahí un pedazo sin cortarme la cara para poder ver sí, me explico, no son vainas, diferente, gracias. Bien, ahí ustedes tienen, Guillermo Lasso prepara un libro sobre sus logros. Funeraria Lache al principio, así, la reina de la corona de los memes. El libro de Guillermo Lasso con los logros de su gobierno. Sí, ven ese libro, muy gordo y con ninguna página escrita. O sea, sí, fue 1 año y medio, pero se sintió como 20. Bien, amigos, el libro de Lasso, prólogo. Gracias, María Lourdes. Capítulo 1, nada. Fin. ¿Qué te parece? Muy acertado, ¿no? Lo escribí en 900 un tweet. hojas, la lectura en blanco. Chúbate, qué bestia. Sigue. La víctima, vergüenza ajena, dice. Vergüenza ajena, dice Jofre Campaña, que es un reputado abogado de nuestra república. Siguiente. Silencio, por favor, está a punto de enfermarse de algo nuevamente. Ahí lo tienen ustedes en un meme de Los Simpson a su presidente. Voy a publicar un libro sobre 900 días como presidente. Con tu propio dinero, ¿verdad? Con tu propio dinero, ¿verdad? Muy bien, Renaquito, sigamos. Pero usted no hizo nada, señor. Ahí le ponen el gif de mi trabajo, aquí ha terminado, y se disipa el presidente, desaparece, se fue, voló. Este libro pudo ser un tweet. Me encanta. Eso sería todo. Me encanta. La anterior es bacasísima. Bueno, ahí ustedes tienen tarjeta roja. Me la saco. Ahí este man de Julio es el usuario que publicó eso. A propósito de la noticia que publicó la defensa, obviamente. Ya estamos, ¿no?
defensa hoy es protagonista de la historia que ha dejado escrita Ecuador, al menos este año, nuestro primer año de existencia, el 2023. Fuimos testigos de una manera muy emocional, porque fue una situación que de verdad tocó nuestra alma, de tragedias como la de Alausí, donde estuve con Donald durante una semana viendo cómo esa gente quedó enterrada, familias enteras, un barrio completamente de luto. Fue muy, muy fuerte para nosotros estar en el momento, pero entendíamos que afuera era necesario explicarlo, Mercy, pero no fue lo único, no solo cubrimos desastres. Así es, la política ha marcado una gran diferencia durante este 2023 y para esos desafíos nosotros, aparentemente novatos como medio de comunicación, pero con un equipo profesional muy comprometido, fuimos asumiendo cada uno de estos retos. El enfrentarnos a un juicio político que antes no se había tratado así tan directo hacia un presidente de la República. Esto fue dirigido al expresidente Guillermo Lasso, que comenzó a inicios de 2023 y que se corta precisamente toda esta intención de la Asamblea Nacional, principalmente impulsado por el correísmo y el Partido Social Cristiano. Guillermo Lasso lo hace a través del uso de la herramienta constitucional de la denominada muerte cruzada. Nunca antes en la historia republicana del Ecuador se había constituido esta situación. Sin embargo, Guillermo Lasso la hizo y disolvió la Asamblea Nacional, adelantando elecciones, Blanca. Elecciones, Mercy, que lamentablemente se vieron marcadas de sangre. El asesinato de Fernando Villavicencio en medio de un crimen que hasta hoy deja interrogantes y 9 de sus involucrados asesinados dentro de las cárceles. Esto ha repercutido, por supuesto, en la historia actual, en esa historia que tiene que ver con inseguridad, con crimen organizado y de la que recién se están escribiendo los primeros renglones. Una situación que sin duda alguna ha puesto al Ecuador en la lupa del mundo, porque el nombre de Fernando Villavicencio y de todos los políticos que han sido acribillados a propósito del crimen organizado está hoy ya siendo noticia en el resto de países de Europa y el resto del mundo. Villavicencio es sin duda la marca defensa. Estuvimos cubriendo durante todo el día lo que acontecía a propósito de ese hecho tan nefasto e hicimos reportajes de profundidad que avanzaron incluso a tener un especial completo que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube. Así es, y lo que terminaba siendo este asesinato a Fernando Villavicencio no detenía, tan solo se quedaba en mensaje de solidaridad por parte de algunos de los actores políticos, pero no detenía el proceso democrático. Y los ecuatorianos fuimos a las urnas en primera instancia el 20 de agosto. El correísmo, el gran ganador legislativo, y vuelve a tomarse la Asamblea Nacional con 51 curules. Pero esto no fue todo. Tuvimos nuevamente que ir a una segunda vuelta. Un inesperado Daniel Noboa, de una alianza también nueva de ADN, era quien empujaba esta segunda vuelta junto a la correísta Luisa González. Se vieron las caras el 15 de octubre y el ganador fue el menos esperado. Daniel Noboa, presidente de la República. A raíz de su ganancia empezaron a hablarse de pactos que han sido reconocidos por el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN, pero ellos señalan de que no se trata de un cogobierno, sino de un pacto legislativo. Así marcan los días de este nuevo gobierno en este 2023. Pero sin embargo esto vuelve a ser empañado ante la infestación institucional. Por supuesto, Mercy, porque los poderes de nuestro Estado están en conflicto. La Fiscalía General del Estado, con su máxima líder, la fiscal Diana Salazar, ha puesto en evidencia cómo todo el sistema está corrompido, con un caso al que nombró muy atinadamente Metástasis. La
evidencia misma a través de chats con un narcotraficante, de hilos que se manejaban desde el narcotráfico a los poderes del Estado, específicamente el judicial y la Policía Nacional, además de algunos actores políticos e incluso medios de comunicación. Es Metástasis la prueba fehaciente, de acuerdo a Fiscalía, de que el Estado ya llegó a tener una categoría de narcoestado, una situación que ha dejado sumergido al Ecuador en una sombra y que parece ensombrecerse aún más con las posturas que están teniendo desde la Asamblea, el Ejecutivo y sus acuerdos, Mercy. Así es, allanamientos, personas detenidas, algunas que ahora gozan de medidas sustitutivas, pero que sin embargo mantiene en el limbo lo que es la seguridad jurídica de nuestro país, cuando un gobierno trata de atraer la inversión extranjera y sin embargo vemos de que las principales funciones del Estado ahora mismo estarían siendo parte de una red del crimen organizado. Así cerramos este capítulo de 2023, haciendo un repaso de estos 9 meses de arduo trabajo, en donde el apoyo de ustedes ha sido fundamental. El hecho de que a nuestra sala de redacción empiecen a llegar investigaciones cada vez más fuertes que comprometen a las diferentes instituciones nos hace creer que estamos por un buen camino, que estamos captando el interés de ustedes, que la credibilidad la estamos escribiendo juntos y por eso para este 2024 esperamos precisamente que este compromiso se mantenga y que la suma de todos ustedes siga siendo nuestro principal apoyo. Cerramos este año con 209 transmisiones, 209 ediciones de informativas en este en vivo que hacemos y que ustedes ven disgregado y en partes en las redes sociales, con miles de seguidores ya, siendo un nombre en la coyuntura y estando como referencia ante los ojos de nuestros colegas periodistas, porque llegamos para quedarnos y llegamos para defender la verdad con periodismo. Un saludo gigante a nuestra gente de TikTok, la reina de nuestras redes, en donde tenemos la mayoría de nuestros seguidores. Abrazo a ustedes, gracias por compartir nuestro contenido, y a los que nos siguen en las demás redes sociales, pues esto recién empieza, Mercy Castro. Así es, también a nuestro equipo agradecerle por soportar nuestro mal genio a veces, por acolitar en las prisas que tenemos corriendo en los diferentes temas porque así lo ameritan. Producción sobre todo, de que aunque de mal genio, pero sin embargo siempre están sumándose ahí. A todo nuestro equipo agradecerle por ayudarnos a hacer mejor periodismo. Al mentalizador de este proyecto, el economista Gabriel Martínez, también extendemos nuestro agradecimiento por haber puesto un medio de comunicación al servicio de la comunidad y por supuesto a todos ustedes. Hasta aquí una mirada a la defensa 2023. Y feliz año 2024. Que venga lo mejor. Que venga. En la defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defenderla es obligación de todos. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa.